Muy bien, ahora tenemos la segunda parte de nuestra clase de pólipos y de tumores del intestino grueso. En la primera parte de nuestra clase de pólipos y tumores del intestino delgado y grueso, vimos todos los pólipos del colon no tumorales. Bueno, ahora vamos a empezar con los pólipos tumorales o neoplásicos del intestino grueso. Son varios los tipos que podemos encontrar. Acá tenemos un listado. Los cerrados, que incluyen la lesión cerrada sésil, la lesión cerrada sésil con displasia, el adenoma cerrado tradicional y la poliposis cerrada, que tiene un tercio de progresión a carcinoma, por eso es importante que la citemos. Después tenemos los pólipos adenomatosos, esos son los más frecuentemente encontrados en el colon. Después tenemos los pólipos vellosos, los que mezclan los adenomatosos y vellosos llamados adenovelloso, y por último tenemos la poliposis colónica. Vamos a empezar con las lesiones cerradas. La primera de ellas, la lesión cerrada sésil sin displasia. Tenemos una imagen macroscópica de la misma, señalada con nuestra flecha de color celeste. Estas lesiones se encuentran más frecuentemente en el colon proximal y en mujeres. Las alteraciones genéticas que solemos encontrar son mutaciones del BRAF en 90% de los casos e hipermetilación del DNA en otros 90% de los casos. Son lesiones mayores de 0,5 centímetros y que tienen una superficie externa lisa. Y en la microscopía vamos a encontrar anormalidades arquitecturales proliferativas y de maduración. Estas son lesiones que progresan al carcinoma. Esta lesión cerrada sésil es muy parecido al pólipo hiperplásico que estuvimos viendo en lesiones poliposas no tumorales. Tiene aspecto cerrado. ¿Se acuerdan que el pólipo hiperplásico tenía aspecto cerrado? Bueno, este también, igualito. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el aspecto cerrado se observa en todos los niveles de la glándula, incluso en las criptas basales, cosa que no se veía en los pólipos hiperplásticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Dilatación y aspecto cerrado de las glándulas, incluyendo las criptas basales. Y las células, si miramos a mayor aumento, no tienen aspecto displásico. Acá nosotros tenemos imágenes de lesiones cerradas sésiles. Ven que su base de implantación es ancha, ¿ven? No tiene un pedículo, por eso se llama sésil. Y cerrada por el aspecto cerrado de la glándula en todos los niveles, incluso las criptas basales. En estas imágenes, nuestras flechas de color celeste nos están mostrando el aspecto cerrado glandular en todos los niveles. Acá tenemos otros dos cortes de pólipo cerrado sin atipias. Las flechas celestes nos están mostrando el aspecto cerrado de las glándulas en la parte superficial y en la parte profunda, o sea, en la zona de las criptas. Acá tenemos una de las imágenes de la diapositiva anterior con mayor aumento, donde aparte de verse perfectamente el aspecto cerrado de la lesión, estamos observando que las criptas basales adoptan una disposición horizontal, paralelas a la membrana basal. Una de esas zonas está señalada con la flecha. El segundo grupo de lesiones cerradas corresponde a la lesión cerrada sésil, pero que tiene displasia. El grupo anterior no tenía displasia. Los aspectos son similares, tanto macroscópicamente como microscópicamente, a la lesión sin displasia. Acá tenemos imágenes que nos muestran lesiones cerradas. Por la macroscopía es muy difícil saber si tienen o no displasia. Estas son lesiones cerradas sésiles que presentan una arquitectura anormal con menor cantidad de células caliciformes. Eso es muy importante, lo cual hace que la lesión se vea mucho más basófila, a menor aumento.
A mayor aumento vamos a encontrar estratificación nuclear con disrelación núcleo-citoplasma y atipia. Y podemos encontrar criptas paralelas a la mucularis mucosa. En estas imágenes estamos viendo las características anteriormente descritas. En la imagen de abajo, a la izquierda, la flecha amarilla me está mostrando en el contexto de una lesión cerrada o glándula con displasia. Y otra de las imágenes muy interesantes es la de arriba a la derecha, donde la flecha verde me está mostrando una glándula cerrada pero sin displasia, y a la izquierda de ella todas las glándulas tienen displasia. Y acá a mayor aumento volvemos a ver dos lesiones cerradas cuyos elementos glandulares presentan displasia epitelial. Cortes histológicos de más de lo mismo. Las flechas amarillas me están mostrando las glándulas que tienen displasia, y la flecha verde en la imagen de la derecha me está mostrando una glándula con características cerradas pero sin displasia. Es importante comparar esta última glándula con las que presentan displasia. Y después tenemos el adenoma cerrado tradicional. Este adenoma cerrado es una lesión sobrelevada que se encuentra en el colon y en el recto. A la derecha tenemos imágenes endoscópicas, sobre todo donde se ve muy bien la formación poliposa, sobre todo las imágenes con las letras B y D. Cuanto más planas son las lesiones, se ven mayormente en el colon proximal. Presentan mutaciones del BRAF, 20 a 40% de ellas, y mutaciones del KRAS, entre el 50 y el 70% de ellas. El adenoma cerrado tradicional a la histología tiene un patrón de crecimiento complejo villiforme. Esa zona villiforme está siendo señalada en nuestra imagen con la flecha verde. Además, tiene una típica morfología aserrada con células cilíndricas hipereosinofílicas, muy rosadas. Y además en estos pólipos podemos encontrar displasia. La morfología aserrada está señalada con nuestra flecha de color amarillo. Los pólipos cerrados pueden verse en forma esporádica, o sea, en escasa cantidad, 1 o 2 pólipos en el colon, o en el contexto de un síndrome de poliposis cerrada. Fíjense ustedes, acá tenemos un material de colectomía y estamos viendo la pieza abierta desde la luz, y las flechas de color verde nos están mostrando una abundante cantidad de pólipos cerrados. El diagnóstico de síndrome de poliposis cerrada se establece según algunos criterios dictados por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos 3 criterios. La presencia de al menos 5 pólipos cerrados proximales al sigma, siendo 2 de ellos iguales o superiores en diámetro a 10 milímetros. Cualquier número de pólipos cerrados proximales al sigma con antecedentes familiares de primer grado. Más de 20 pólipos cerrados de cualquier tamaño distribuidos en el colon. Y se presentan según un patrón de 3 fenotipos: proximales, afectando principalmente el colon proximal; distal, afectando preferentemente el recto sigma; y mixto, distribuidos en todo el colon. A diferencia de la poliposis intestinal adenomatosa que vamos a ver más adelante, no existe un riesgo aumentado de lesiones gastroduodenales o neoplasias extracolónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en general los pólipos están en el colon y las neoplasias son del colon. La edad de diagnóstico de esta lesión suele ser entre los 50 y los 60 años y existe una clara relación con el hábito tabáquico. Tiene un elevado riesgo de desarrollar adenocarcinoma.
Ya vimos todas las características de las lesiones cerradas. Entonces ahora pasemos a lesiones mucho más frecuentes del colon, que son los adenomas. Son proliferaciones clonales displásicas. Tienen naturaleza premaligna, aunque la mayoría no va a evolucionar hasta convertirse en un adenocarcinoma. La distribución de los adenomas y el adenocarcinoma de colon es muy similar y su frecuencia de aparición va aumentando con la edad. Se los ve en ambos sexos por igual y existe una predisposición familiar. Los vamos a clasificar en tubulares vellosos y en túbulos vellosos o mixtos. Vamos a empezar con los adenomas tubulares. Estas son lesiones que en su mayor parte asientan en el recto sigmoides y son los más frecuentes. 2/3 de los adenomas de colon son de tipo tubular. Son neoplasias intraepiteliales porque dijimos que eran proliferaciones displásicas. Esa es su definición. Su prevalencia va aumentando después de los 60 años, de 40 a 50%. Hombres y mujeres son afectados por igual. Son lesiones con crecimiento lento que pueden ser pediculadas en su mayor parte o sésiles y suelen tener 2 centímetros de diámetro o menos. En las imágenes arriba a la derecha nosotros estamos viendo 3 pólipos adenomatosos. Uno de ellos, el pólipo propiamente dicho, está siendo señalado con la flecha verde y la flecha amarilla me está señalando su pedículo de implantación en el colon. Abajo, las dos imágenes, la de la izquierda y la del centro, nos muestran el aspecto externo, cerebriforme de estas lesiones. Y la imagen con la letra B nos muestra el pólipo cortado en su parte media, donde se observa un centro conjuntivo y una periferia jaspeada o rayada. La histología de estos pólipos me van a mostrar túbulos epiteliales muy pegaditos unos a otros, ¿verdad? Y el epitelio de esos túbulos va a presentar displasia. Diferentes grados de displasia, puede ser leve, moderada o grave, de alto grado. Primero fijémonos en la imagen de la derecha abajo, donde se observa a menor aumento un pólipo. Ven cómo el pólipo sobresale hacia la luz intestinal. Este pólipo está marcado con la flecha naranja. Y fíjense las características epiteliales del mismo. Se ve como un epitelio mucho más oscuro que el resto del colon. ¿Por qué? Porque ese epitelio tiene displasia. Y las otras dos imágenes me muestran a mayor aumento los elementos tubulares con la displasia epitelial. El riesgo de observar un carcinoma invasivo en el pólipo adenomatoso, porque ustedes saben que son lesiones pretumorales, ¿verdad? En el momento de su resección va a guardar relación con ¿qué? Con su tamaño. Si tiene menos de 1 centímetro, el riesgo de tener un carcinoma infiltrante sería de 1%. Si tiene de 1 a 2 centímetros, su riesgo sería de 10%. Y si el pólipo es grande, tiene más de 2 centímetros, su riesgo de observarse un carcinoma invasivo va a ser de 35%. ¿Se dan cuenta? A medida que aumenta el tamaño del pólipo, aumenta el riesgo de encontrarnos con un cáncer invasivo en el pólipo. Y además está relacionado con el grado de displasia epitelial. Un pólipo que tiene una displasia alto grado es más factible que presente áreas de adenocarcinoma infiltrante que uno con displasia leve. Acá nosotros tenemos dos cortes histológicos, el de la izquierda, donde se observa el pólipo, con una displasia, yo diría, moderada, ¿verdad? Me gustaría que comparen ese epitelio displásico con la zona glandular no displásica, que está señalada con nuestra flecha de color amarillo. Y a la derecha tenemos un pólipo tubular con una displasia severa. Como dijimos anteriormente, los pólipos pueden presentarse en forma esporádica, aislados, o en el contexto de síndromes. Así tenemos que nuestro pólipo
adenomatoso puede presentarse en el contexto de síndromes de poliposis adenomatosa. Vamos a ver algunos de ellos. Acá les estoy citando. En primer lugar, la poliposis adenomatosa familiar clásica, que se caracteriza por la presencia de pólipos adenomatosos de colon, de estómago y de ampolla de váter. Después está la poliposis adenomatosa familiar atenuada. Después tenemos el síndrome de Gardner, que se caracteriza por la presencia de una poliposis adenomatosa del colon y osteomas, quistes epidérmicos y fibromatosis. Y después tenemos el síndrome de Turcot, que tiene poliposis adenomatosa del colon y se acompaña de tumores del sistema nervioso central. Vamos a ver la lesión más frecuente de ella, que es la poliposis adenomatosa familiar. Acá nosotros tenemos imágenes a la derecha de un colon abierto visto desde la superficie interna y vemos la enorme cantidad de pólipos adenomatosos que se presentan en esa superficie. Y a la izquierda tenemos una imagen histológica de un corte de pared del colon donde los círculos verdes me están mostrando la presencia de los múltiples pólipos adenomatosos. Este es un trastorno autosómico dominante con mutaciones del gen APC, que es un regulador negativo para la vía de la deseñalización WNT. Las lesiones suelen presentarse en la adolescencia y se requieren por lo menos la presencia de 100 pólipos para el diagnóstico, 100 o más. Los pólipos son adenomatosos. 100% de estos casos se asocian a cáncer de colon antes de los 30 años, por eso es que se opera y se hace colectomía en estos pacientes. Hay formas atenuadas de la poliposis adenomatosa familiar que tiene menos de 100 pólipos. En esos casos la aparición del cáncer colónico se retrasa, se retrasa a los 50 años más o menos. Estas lesiones pueden asociarse con pólipos en otras localizaciones, como dijimos, el estómago y la ampolla de váter. Algunos pacientes que tienen poliposis familiar no presentan la pérdida del APC. Tienen mutaciones de ambos alelos del gen de reparación de las rupturas de las bases M y H. En estos casos el trastorno es autosómico recesivo. Los pólipos aparecen en edades más tardías. Generalmente hay menos de 100 adenomas y también la aparición del cáncer de colon es más tardía, a los 50-60 años. Los pólipos son generalmente adenomatosos, pero pueden haber pólipos cerrados. Ahora pasemos a ver las características de los adenomas vellosos. De los pólipos epiteliales que hay en el colon, estos son los más grandes, pueden llegar a tener hasta 10 centímetros de diámetro. En general son sésiles y más frecuentemente asientan en el recto y en el sigmoides. Son masas de tipo coliflor. Las imágenes que estamos viendo a la derecha hablan por sí solas de sus características macroscópicas. A la histología, estos adenomas presentan una proliferación sésil que está constituida por vellosidades de la mucosa. Y esas vellosidades de la mucosa están cubiertas por un epitelio displásico. Puede haber todos los grados de displasia. Nosotros tenemos arriba a la izquierda esas proliferaciones de aspecto velloso y a la derecha tenemos el epitelio que cubre a las vellosidades, francamente displásico. Acá nosotros tenemos las prolongaciones vellosas, se dan cuenta, con un eje conjuntivo vascular y tapizado por epitelio. Ese es el epitelio displásico que le estuve hablando. Los adenomas vellosos suelen contener focos de carcinoma infiltrante mucho más frecuentemente que los adenomas tubulares. Cuando tienen más de 4 centímetros de diámetro, el riesgo de cáncer es muy alto, 40%. Después tenemos los adenomas tubulovellosos, que tienen aspectos focales de tubular y focales de velloso.
para que sea un túbulo velloso, tiene que haber en el pólipo de 25 a 75% de estructura vellosa. Ahí tenemos nosotros dos imágenes. La de la izquierda me muestra zonas tubulares, me está mostrando zonas tubulares en el área señalada con la flecha amarilla y zonas vellosas en el área señalada con la flecha de color verde. A la derecha tenemos áreas tubulares y vellosas también. Veamos el concepto de carcinoma intramucoso. Cuando en un pólipo neoplásico, las células displásicas rompen la barrera de la membrana, porque hasta ahora las células displásicas no rompían la membrana basal en todos estos pólipos que estuvimos viendo. Pero ahora, cuando en un pólipo neoplásico estas células displásicas rompen la barrera de la membrana basal e invaden hasta la lámina propia o la muscular de la mucosa, hasta ahí solamente, entonces estamos hablando de un carcinoma intramucoso. Estas lesiones tienen poco o ningún potencial metastásico. ¿Por qué? Porque la mucosa del colon carece de capilares linfáticos funcionales a ese nivel. La polipectomía completa es generalmente un tratamiento eficaz. El paciente se cura totalmente. Ahora vamos a ver los tumores malignos del intestino grueso. Los adenocarcinomas son los procesos malignos más frecuentes del tubo digestivo y su incidencia máxima oscila entre los 60 y 80 años. Hay factores medioambientales de riesgo, como la dieta, por ejemplo, una dieta alta en grasas e hidratos de carbono y baja en fibras, el alto consumo de carne roja y la disminución de ingesta de micronutrientes. La obesidad es otro factor de riesgo y la inactividad física. Ahí nosotros tenemos un dibujito esquemático que me muestra las diferentes zonas del intestino grueso y la frecuencia de los tumores. Fíjense, en el ciego 22%, en el colon ascendente 12%, en el colon transverso 10%, en el descendente 7%, en el colon sigmoides 35%, o sea, el colon sigmoide es el sitio de mayor frecuencia de los tumores adenocarcinomatosos del intestino grueso, y en el recto 4%, o sea, recto sigmoide juntos es la zona por lejos más frecuente de asiento de los adenocarcinomas. Hay condiciones preexistentes que se asocian con un mayor riesgo de cáncer de colon, como por ejemplo, ya estuvimos hablando de eso, ustedes ya saben, la colitis ulcerosa idiopática, la enfermedad de Crohn, imágenes tenemos arriba y abajo, los pólipos y los síndromes hereditarios. ¿Por qué el menor contenido de fibras de la dieta se va a correlacionar con el cáncer de colon? Porque disminuye el volumen en heces, lo cual lleva a un contacto de las mismas con la mucosa intestinal por más tiempo. La síntesis de subproductos oxidativos del metabolismo bacteriano están en contacto más tiempo con la mucosa. Además, se altera la composición de la microflora intestinal. Otra pregunta, ¿por qué la ingestión de grandes cantidades de grasa se relaciona con el cáncer de colon? ¿Por qué? Porque hay un aumento de síntesis de colesterol y ácidos biliares y estos pueden convertirse en productos carcinogénicos por acción de las bacterias intestinales. El cáncer de colon hereditario no poliposo, síndrome de Lynch, se encuentra en el 2 a 4% de todos los cánceres colorectales. Se observa en edades más tempranas y el colon derecho es afectado de preferencia. ¿A qué se debe? A mutaciones hereditarias en los genes que codifican las proteínas responsables de la detección, escisión y reparación de los errores que se producen durante la replicación del DNA, o sea, MSH2 y MLH1. Este síndrome se descubrió cuando se estudió una familia
donde había una acumulación de cánceres de diversas localizaciones como endometrio, estómago, ovario, uréter, cerebro, intestino delgado, páncreas, vías biliares y colon. Vamos a ver un poco algo de carcinogénesis colorectal. Pero antes de entrar en tema directamente, sería interesante ver nuestro esquemita de la importancia de la APC para regular la función de la beta-catenina. Acá nosotros tenemos las características de la célula intestinal normal, la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha, donde nos está mostrando el receptor WNT, nos está mostrando la APC, que es un complejo destructor que se relaciona con la beta-catenina, ¿verdad? Y la elimina para que no haya proliferación. Cuando esos receptores de WNT son estimulados dentro de la célula normal, fíjense en la imagen del medio, entonces emiten señales para que la APC deje libre a la beta-catenina. Entonces la beta-catenina se va a transpolar, o sea, va a ir al núcleo, se va a unir a la TCF, que es un factor de transcripción, ¿verdad? Es un factor de transcripción que va a activar genes que intervienen en la progresión del ciclo celular, entonces esa célula va a proliferar. Eso sería lo normal. Pero cuando nosotros tenemos una célula tumoral con APC mutada, como vamos a ver que se ven en una gran cantidad de cánceres de colon, ¿qué es lo que va a pasar? La APC está mutada, entonces no puede actuar como un complejo destructor. Entonces la beta-catenina queda libre para translocarse al núcleo, unirse a la TCF y activar permanentemente genes que intervienen en la progresión del ciclo celular. Entonces esa va a ser la característica de la célula tumoral con proliferación de la misma. Vamos a ver ahora la carcinogénesis colorectal, una de las secuencias de la carcinogénesis colorectal, la secuencia clásica que es responsable del 80% de los adenocarcinomas. O sea, esta secuencia ocurre en el 80% de los adenocarcinomas. Ustedes se van a fijar en el esquema empezando de la izquierda y vamos a ir avanzando hacia la derecha. Y este esquema nos va a ir mostrando los cambios morfológicos y moleculares en la secuencia adenoma-carcinoma. Ahí tenemos una mucosa normal, ¿verdad? En esa mucosa normal ocurre la pérdida de una copia del gen supresor tumoral APC. Eso es lo primero que se produce en la línea germinal o somática adquirida. Es el primer golpe en un alelo de APC. ¿Se acuerdan ustedes que el APC era un regulador negativo de la beta-catenina, como vimos en la diapositiva anterior? Luego de eso, en un momento dado, se pierde la segunda copia del APC. La segunda copia del APC con la liberación de la beta-catenina. Ese es el segundo golpe. Todavía no se ve nada en el epitelio. ¿Se dan cuenta? Todavía no hay nada en la pared, en el epitelio intestinal. Entonces tenemos liberación de la beta-catenina con estimulación de factores de transcripción nuclear. Sigue la historia y entonces ahí tenemos mutaciones adicionales. Y son mutaciones de los protooncogenes, como el KRAS, por ejemplo, y empiezan a aparecer los pequeños adenomas. Nosotros encontramos en 10% de los adenomas de menos de 1 centímetro mutaciones del KRAS y en el 50% de los de más de 1 centímetro y en todos los adenocarcinomas mutaciones del KRAS. Luego ese pólipo va creciendo, se transforma en un adenoma bien hecho y en las células de ese adenoma aparecen mutaciones de pérdidas homocigóticas de otros genes supresores del cáncer con sobreexpresión del COX-2. Por ejemplo, pérdida del P53, del LOH,
del SMAD2 y 4. Todos son supresores tumorales. El SMAD2 y 4 sabemos que son efectoras de la señalización del factor de crecimiento tumoral beta que inhibe el ciclo celular. Entonces no hay inhibición del ciclo celular. Entonces allí se produce la transición al carcinoma y se agregan, por supuesto, en el camino muchas otras mutaciones y alteraciones cromosómicas mayores, como por ejemplo alteraciones de la telomerasa y otros muchos genes. Y ahí apareció el carcinoma infiltrante del colon. La otra vía de carcinogénesis colorectal, menos frecuente que la anteriormente descrita, es la vía de la pérdida de genes de reparación de los errores de emparejamiento del ADN. Acá tenemos nuestro dibujo esquemático y vamos a verlo desde la izquierda a la derecha. A la izquierda tenemos una mucosa normal donde van a ocurrir mutaciones en la línea germinal hereditaria o somática de los genes de reparación de errores. Estos defectos de los genes de reparación de los errores del emparejamiento va a dar lugar a una inestabilidad de los microsatélites con un fenotipo mutante y va a aparecer el adenoma cerrado sésil. Los microsatélites son secuencias de DNA cortas y repetidas y algunas secuencias de microsatélites se localizan en regiones de genes implicados en la regulación del crecimiento celular, como el factor de crecimiento transformante beta, que es un supresor tumoral, el BRAF, que es un traductor de señales, o el VAX, que es una proteína proapoptótica. Entonces, la acumulación de estas mutaciones en genes que van a regular el crecimiento de diferenciación o apoptosis va a llevar al carcinoma infiltrante. A la macroscopía, los cánceres de colon se presentan con diferentes aspectos según estén en el lado derecho. Los cánceres del colon derecho son masas vegetantes polipoides y los cánceres del colon izquierdo suelen ser infiltrantes en anillo de servilleta. Ambos pueden presentar o no necrosis y úlceras. Acá nosotros tenemos imágenes macroscópicas de cáncer de colon. La imagen 1 nos está mostrando un corte con el espesor de la pared de un tumor ulcerado en la superficie y profundamente infiltrante en el tejido adiposo. Con la flecha amarilla estamos viendo un ganglio con infiltración tumoral probablemente. En la imagen 2 vemos un tumor vegetante. En la imagen 3 vemos un tumor úlcero infiltrante. En la imagen 4 un tumor vegetante y en la imagen 5 un tumor preferentemente ulcerado e infiltrante de la porción inferior del recto. Allá abajo estamos mirando la piel del ano. Histológicamente los cánceres del colon pueden presentarse como adenocarcinomas clásicos, adenocarcinoma con células en anillo de sello, adenocarcinomas mucinosos, carcinomas adenoescamosos, carcinomas escamosos y carcinomas indiferenciados. En la inmunohistoquímica son positivos para CK20, C y CA. Acá tenemos 3 cortes de adenocarcinoma de colon, de izquierda a derecha, bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. Aquí tenemos una variedad de adenocarcinoma que es el adenocarcinoma mucinoso. Acá tenemos un recto, a la derecha estamos viendo la pieza abierta y la flecha amarilla nos está señalando la masa tumoral mucinosa infiltrante. Y a la izquierda tenemos un típico adenocarcinoma constituido por glándulas en medio de abundante cantidad de mucina. Muchos de estos tumores mucinosos se asocian a pólipos cerrados. Y acá tenemos otro adenocarcinoma, donde macroscópicamente se observa que hay una infiltración de la pared, una importante infiltración, o sea que el tumor es predominantemente infiltrante. Tiene las características de ese carcinoma difuso de estómago, si es que se acuerdan. Y a la histología, este tumor muestra abundante cantidad de células en anillo de sello. O sea, esto es muy similar al carcinoma difuso de estómago.
Acá tenemos dos imágenes histológicas. La de la izquierda nos está mostrando una invasión perineural. Las glándulas tumorales, fíjense, alrededor de un filete nervioso. Y a la derecha estamos viendo un linfático. Y dentro de ese linfático, células en anillo de sello. O sea, es una invasión linfática de adenocarcinoma de colon. El pronóstico del carcinoma de colon, como en cualquier otra localización, depende del grado de extensión del mismo. Acá nosotros tenemos la clasificación TNM del carcinoma colorectal de la AJCC. Esta estadificación se basa en la profundidad del tumor, en su invasión de la pared, la característica de los ganglios regionales y de las metástasis a distancia. Les recomiendo que se tomen un minuto para leer estas características. Y para terminar con nuestra clase, quiero mostrarles algunos tumores del apéndice cecal. El tumor más frecuente del apéndice cecal es el tumor carcinoide. Se presenta como unas masas de color beige amarillento que generalmente llenan la luz, sobre todo en el tercio distal del órgano, en la punta del órgano. Aunque tengan una extensión intra y transmural, las metástasis ganglionares son muy raras y las metástasis a distancia son excepcionales. Como dijimos, se localizan en el tercio distal del órgano y las imágenes que tenemos a la derecha nos muestran este crecimiento tumoral marcado con las flechas de color celeste. Y acá tenemos el clásico aspecto histológico del carcinoide, constituido por islotes de células con disposición organoide, cuyos núcleos son relativamente similares, sin mucha atipia, sin pleomorfismo, y con una cromatina clásica en sal y pimienta. Estos islotes están rodeados y separados por tejido conjuntivo con abundante vascularización. En el apéndice también tenemos lesiones epiteliales. Podemos encontrar las lesiones cerradas, los adenomas tubulares vellosos y tubulovellosos y los adenocarcinomas no mucinosos. Todas estas lesiones con similares aspectos a las que estuvimos describiendo en el colon, con las mismas características. Pero aparte de eso, también tenemos unas lesiones que se llaman lesiones tumorales que se llaman tumores mucinosos. Estos tumores mucinosos, algunos nada más vamos a ver, está la neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado, la neoplasia mucinosa apendicular de alto grado. Estas dos que cité son proliferaciones epiteliales mucinosas con mucina extracelular y que a medida que van creciendo van comprimiendo la pared del apéndice, o sea, tienen márgenes tumorales compresivos. Y después, dentro de estos tumores mucinosos, también tenemos el adenocarcinoma invasivo mucinoso y el adenocarcinoma con células en anillo de sello. Estos son verdaderos tumores invasivos. Los tumores mucinosos son de etiología desconocida y se los ve más frecuentemente alrededor de los 60 años. Y dentro de su patogénesis, las lesiones, la neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado tiene mutaciones del RAS y la de alto grado tiene mutaciones de APC, TP53 y el SMAD4. En la macroscopía, estas lesiones mucinosas se ven como un apéndice dilatado, muy dilatado de pared fina, afinada hasta su pared y dentro de la luz abundante cantidad de moco. Ese apéndice puede estar perforado o no y su pared está muy fina, se va adelgazando por compresión de ese crecimiento. Acá tenemos imágenes de este apéndice mucinoso con características mucinosas. El de la izquierda es una lesión perforada y la de la derecha es una lesión no perforada. En la microscopía,
La lesión de bajo grado muestra una proliferación epitelial mucinosa vellosa que reemplaza al epitelio normal del apéndice. La lesión no es invasiva, pero puede dar pseudomixoma peritoneal. Esta invasión es compresiva y a medida que va creciendo va afinando la pared del intestino hasta que al final esa cantidad de moco puede ser vertida a la cavidad peritoneal. En las lesiones de bajo grado tenemos pérdida de la lámina propia de la muscularis mucosa con fibrosis de la submucosa. La lesión suele quedar limitada por la muscular propia. Acá tenemos una visión a menor aumento más global de esta lesión, donde se observa el borde, se llama pushing borde. Es un borde de empuje, ¿verdad? Es un crecimiento expansivo y ese crecimiento expansivo puede llegar a romper la pared apendicular. Si se rompe la pared apendicular o si hay disección de la pared apendicular por la mucina, cosa que estamos viendo acá en esta imagen histológica, y esas áreas se observan marcadas con las flechas amarillas, podemos tener el desarrollo de lo que llamamos pseudomixoma peritoneal, abundante cantidad de material mucoide en el peritoneo. Acá tenemos a la derecha un pseudomixoma peritoneal que me muestra glóbulos de mucina y a la izquierda la histología del mismo, donde estamos viendo gran cantidad de mucina y restos del epitelio de bajo grado de la lesión mucinosa apendicular. La neoplasia mucinosa apendicular de alto grado tiene similares aspectos a la de bajo grado, pero su epitelio presenta mucha atipia. Estas son lesiones muy raras. Las imágenes que tenemos abajo nos muestran la diferencia entre la neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado y la neoplasia mucinosa apendicular de alto grado. Y acá tenemos la neoplasia mucinosa apendicular de alto grado para que ustedes vean las características atípicas de los núcleos. Después tenemos los adenocarcinomas, que son tumores francamente infiltrantes. Y tenemos dos: el adenocarcinoma mucinoso, donde 50% del tumor es mucina extracelular y en ella se hallan flotando glándulas, islotes o células individuales con características muy atípicas. Estos tumores son gradados como 2. En cambio, la neoplasia mucinosa apendicular de bajo y alto grado son gradadas como 1. Después tenemos las células en anillo de sello, o sea, los adenocarcinomas que tienen células en anillo de sello. Estas son gradados como 3 de entrada. Estas son neoplasias que tienen una invasión franca y esa invasión franca está dada por una disminución de la cohesividad celular. Entonces vemos células individuales, pequeños grupos celulares e incluso células individuales dentro de un estroma desmoplástico. Y acá nosotros tenemos los dos tipos de adenocarcinomas. Con células en anillo de sello está en la imagen de la izquierda y el adenocarcinoma mucinoso está en la imagen de la derecha. Estos tumores malignos invaden la pared del apéndice y llegan al peritoneo, dando pseudomixomas. Acá nosotros tenemos una imagen de un pseudomixoma peritoneal donde se encuentra mucina, encontramos desmoplasia y abundante cantidad de elementos atípicos conformando islotes compactos y o glándulas. Este es un adenocarcinoma mucinoso que lo gradamos como 2. La misma lesión que la imagen anterior, pero con mayor aumento, donde estamos viendo precisamente en el peritoneo la invasión de glándulas e islotes compactos
de células muy atípicas. Y acá también estamos viendo un pseudomixoma peritoneal. Fíjense en la gran cantidad de mucina y además del tejido desmoplástico. Aparte de eso, el infiltrado tumoral está constituido por células individuales cuyos núcleos están rebatidos a la periferia y cuyo citoplasma tiene gránulos de mucina. Estas son las células en anillo de sello. Estos tumores se gradan como 3. Estas lesiones peritoneales resultantes se pueden confundir con tumores ováricos mucinosos. En los casos más avanzados, el abdomen se llena con una mucina semisólida y persistente. Esta enfermedad intraperitoneal diseminada puede mantenerse bajo control durante años mediante la eliminación repetida de las masas de mucina que están dentro del abdomen, sobre todo en las lesiones mucinosas de bajo y alto grado. Pero en la mayoría de los casos, sobre todo las relacionadas a los adenocarcinomas, sigue una evolución que es inexorablemente fatal. Y con esto terminamos nuestra clase de lesiones poliposas y tumorales del intestino delgado y grueso. Muchas gracias por su atención.